Padre del cielo, ahora venimos delante de tu presencia. Queremos, Espíritu Santo, rogarte que nos estés revelando la palabra de Dios a cada uno de nosotros. Háblanos, Dios, instrúyenos, tráenos palabra de consejo, tráenos dirección. Ayúdanos, Padre Celestial, a crecer, a madurar, a poder amarte, Dios nuestro, cada día más y amar a tu palabra, que tanto bien nos ha hecho, fue la que nos reveló a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y por eso estamos agradecidos. Ahora bendecimos la porción que vamos a leer y sobre la cual vamos a reflexionar, para que nos sea de mucha bendición a nuestras vidas y que nadie que entró a este lugar salga de la manera que entró. Que todos seamos edificados y bendecidos en esta hora. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, hermanos, pueden tomar asiento. Los cielos están abiertos sobre esta congregación, sobre esta iglesia. El Señor nos sigue bendiciendo. Y hermanos, yo quería en esta mañana hablarles acerca de una iglesia que se encuentra en Hechos, capítulo 11, una iglesia de la época de los apóstoles. Jesús hacía pocos años que había muerto y resucitado. Y hoy quiero invitar a la iglesia a inspirarnos en lo que estos hermanos, estas familias hicieron en la época, en el año por ahí 46, 50 después de nuestro Señor Jesucristo. Y que nos sirva de inspiración, que nos ayude a reflexionar y podamos, hoy que vamos a estar evangelizando, esta palabra que les traigo seguramente va a ser de inspiración para lo que vamos a estar haciendo. Para eso vamos a leer Hechos 11, 19. ¿Sí? Lo tenemos ahí en pantalla y leemos a partir del versículo 19, y hay una descripción, como le decía, de una iglesia que nació en la ciudad de Antioquía. Y dice así la palabra de Dios: los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía sin anunciar a nadie el mensaje, excepto a los judíos. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene que, al llegar a Antioquía, comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Me voy a detener acá, después leemos un poquitito más, pero quiero detenerme un segundo acá, porque acá la palabra de Dios dice algo muy interesante, que sería bueno que sepamos. Habla acerca de que los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban. ¿Y cuál es el caso de Esteban? Seguramente aquellos que han leído la palabra conocen el episodio, pero resulta que Esteban en un momento tiene que dar un discurso delante del concilio de los líderes judíos de aquel momento, y tiene un discurso para defenderse de acusaciones que estaba recibiendo, acusaciones falsas que estaba recibiendo. Y ahí Esteban, hablando en criollo, les da con un caño a los judíos por todo lo que les dice. Por ejemplo, leyendo el capítulo 7 del Hechos 7, versículo 51, dice: pueblo terco, le está hablando a los judíos, líderes religiosos judíos: pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. Se resistirán para siempre al Espíritu Santo. Eso es lo que hicieron sus antepasados y ustedes también. Mencionen a un profeta a quien sus antepasados no hayan perseguido.
Hasta mataron a los que predijeron la venida del justo, el Mesías, a quien ustedes traicionaron y asesinaron. Deliberadamente desobedecieron la ley de Dios a pesar de que la recibieron de manos de los ángeles. Y con este discurso yo leí solamente una partecita para que se den cuenta de lo que Esteban le estaba diciendo a los líderes judíos. Dice que rechinaban de rabia en contra de lo que estaban escuchando, de que lo que Esteban le estaba diciendo. Y a raíz de esto lo toman, lo apedrean y Esteban muere a raíz de todas las pedradas que había recibido. Y en ese momento sabemos lo que hemos leído en la historia. Esteban dice: Señor, no le tengas en cuenta sus pecados. Y esta muerte de Esteban, esta persecución que hubo de los cristianos, hizo que se dispersen para distintos lugares. Y así es que, por eso nos dice el versículo 9, los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató a causa del asesinato de Esteban, que era un hombre de Dios, un hombre lleno del Espíritu Santo, que servía las mesas a los necesitados, muere, y familias enteras tienen que salir y se dispersan a distintos lugares. Ahora, fíjense esto. Acá no está diciendo que los que se dispersaron eran los apóstoles. No está diciendo tampoco que eran profetas o que eran evangelistas o que eran pastores. Lo que está diciendo eran familias enteras que habían tenido que salir apresuradamente por la persecución que se había desatado. Si uno los mira, son familias como las nuestras, que en algún momento, por algún motivo, tuvimos que salir y ir a otra ciudad o a otra nación para resguardar nuestras vidas. Algunos salen y viajan por cuestiones económicas, por trabajo, lo que sean. Ellos tuvieron que salir por resguardar sus vidas. ¿Y qué pasó con esta salida de estos hermanos? Había quienes le habían dado el mensaje a judíos, pero dice en el versículo 20, sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre, de Cirene, que llegaron a Antioquía y comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. Acá no eran profesionales del Evangelio los que estaban yendo a predicar a Antioquía, a Fenicia y a Chipre. Nosotros nos vamos a concentrar en Antioquía. Eran familias que habían salido para resguardar sus vidas. Y en lugar de estar entristecidos y considerarse perseguidos y considerarse entristecidos por dejar familia y demás, lo que hicieron fue, con el fuego del Espíritu Santo y el poder sobre ellos, predicar a Cristo Jesús, predicar el Evangelio, y de esa manera dice que gran número creyó y se convirtió al Señor. Familias como la tuya y la mía. No eran profesionales de la religión, no eran pastores. Eran hombres y mujeres que amaban al Señor Jesucristo, que habían entendido la responsabilidad que tenían de llevar adelante el Evangelio, asumieron esa responsabilidad y la pusieron en acción. Y que esto nos sirva de inspiración para que esta mañana, cuando estemos frente de otras familias, individuos, personas, tengamos en cuenta que nosotros también tenemos el poder de Dios, el Espíritu Santo de Dios, yendo a predicar a Cristo. Ellos asumieron esta responsabilidad. No se quedaron entristecidos, atados, porque tuvieron que dejar amigos, familias, trabajos, estudios. No se preocuparon por eso. Vamos, si tenemos que ir, así estamos y vamos a predicar a Cristo. Cada vez que nosotros con mi familia, ustedes saben, la familia de mi esposa vive en Colombia, y cada vez que íbamos de vacaciones a ir a nuestra familia, nosotros decíamos: Señor, queremos descansar y ver a nuestra familia, pero queremos ir como misioneros a predicarle a toda la familia que no conoce a Cristo,
predicarles del Señor. Y lo hacíamos. Y cada vez que salimos tenemos el propósito específico de no perder oportunidad de ir y hablar de Cristo. Y este es un desafío que tenemos que tomar e inspirarnos en estos hermanos que en medio del dolor y del sufrimiento que tuvieron que dejar sus lugares de origen, salieron como evangelistas para predicar a Cristo, anunciándole las buenas nuevas acerca de Jesús, y dice la palabra de Dios que un gran número de ellos creyeron. Antioquía era una ciudad muy importante. Según la palabra de Dios, Roma era la ciudad más importante de esa época. Después estaba Alejandría como la segunda más importante, y después venía Antioquía. Y ahí es donde nuestros hermanos fueron a parar, y ahí hablaron acerca del Señor Jesucristo. Seguimos leyendo el versículo 22 del mismo capítulo, que dice: la noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer, ¿qué? Fieles en el Señor. Ahí él fue a reafirmar el señorío de Cristo, del cual estamos cantando ahora. Él lo fue a reafirmar en esos hermanos. Estén firmes en el propósito de permanecer fieles al Señor Jesucristo. Pues era un hombre bueno, Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Un gran número de personas aceptó al Señor y se seguían convirtiendo personas. Y Bernabé, no contento con lo que ya había hecho, dice el 25, después partió Bernabé para Tarso a buscar a Saulo. ¿Quién sería este Saulo de Tarso? El mismo Pablo. Pablo estaba ahí formándose en el ministerio cristiano. Él era un judío, rabino, conocido de la palabra de Dios, pero ahora tenía que amoldarse y desarrollar el ministerio de la evangelización entre los gentiles. Así que después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde los discípulos se les llamó como cristianos por primera vez. Y fíjense qué interesante que esto permaneció a través de los años y los años y los años hasta nuestros días. Nosotros hoy nos llamamos cristianos porque seguimos a nuestro amo, que es nuestro Señor Jesucristo. Yo me imagino que cuando Bernabé fue a buscar a Saulo, dice: mira, no te imaginás la iglesia que se armó, los hermanos y hermanas, cómo adoran a Jesucristo, cómo alaban, cómo cantan, cómo predican. Hay una revolución espiritual en Antioquía. Vamos a ayudarlos. Y allá fueron. Y por aquel tiempo unos profetas viajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie y predijo por medio del Espíritu Santo, está en mayúscula y Espíritu, que iba a haber un gran hambre en todo el mundo, lo cual sucedió durante el reinado de Claudio. Entonces, fíjense, una iglesia que conoce y entiende los tiempos. Entonces, decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, enviara ayuda a los hermanos que vivían en Judea. ¿Ayuda de qué tipo sería esta? ¿Qué les parece? Había un gran hambre, ¿no? Hambruna dice que había, fue lo que el profeta habló. No sé, habrán llevado bananas, no sé, no creo, porque tenían que recorrer un lugar importante para llegar a Judea. Seguramente era dinero, ropa, cosas que ellos pudieran necesitar. Así que, según los recursos de cada cual, enviaron ayuda a los hermanos que vivían en Judea. Así lo hicieron, mandando su ofrenda a los ancianos por medio de ¿quiénes? De Bernabé y de Saulo.
Qué inspiradora que es la historia de esta iglesia verdaderamente y tomémosla como ejemplo. Hagamos ese esfuerzo y entendamos qué es lo que nuestro Señor nos quiere en esta mañana decir acerca de cómo trabajar como iglesia. Ustedes saben que la iglesia está compuesta por hombres y mujeres de fe que creen en el Señor Jesucristo como el Señor y Salvador de cada una de sus vidas. Ahora, la iglesia de Jesucristo como una unidad de creyentes que, como la nuestra, tiene una función que cumplir, ¿verdad? No es que estamos acá como iglesia para capacitarnos, para aprender, para desarrollar dones y quedarnos acá. Por supuesto que hay funciones que nosotros tenemos que cumplir con la comunidad. Y la vamos a estar haciendo esta tarde y también antes de fin de año vamos a seguir saliendo para poder hablar de Navidad, que la gente está sensible, está deseosa de escuchar. Y depende en conocer a Cristo de cada uno de nosotros. La iglesia debe mantenerse fiel a sus principios, a su visión y misión en el mundo, guiada siempre por el Espíritu Santo. Esto por ahí es un poco de repaso para muchos, pero quiero impartirles que la iglesia da testimonio de Dios y anuncia la venida del reino de nuestro Señor Jesucristo, donde nos ha puesto el Señor, tanto acá en esta ciudad, en este lugar, como en el lugar donde cada uno de nosotros trabajamos. Y estas funciones dependen del pastor. ¿Solamente? ¿De algunos? Depende de todos los miembros de la iglesia. Como familia, ponete de pie ahí. Si tus hijos están sentados en otro lugar, que se sienten contigo como familia. ¿Podrán? Hasta que no se casen, siguen con los papás. Yo quiero en este momento, con la ayuda del Espíritu Santo, ministrar tu vida y que te inspires en estos hermanos de Antioquía para dar evidencia de la gracia del Señor donde quieras que estés. Cerrá tus ojos ahí donde estás. Por ahí ahora estás solo, estás sola, todavía no formaste tu familia. Seguramente le estás pidiendo un esposo una esposa al Señor. Y no te quepa duda que Él te la va a dar, buscala en su voluntad. Levantá tus manos al cielo si así los deseas y pedir al Señor, Señor, decile, inspirado en tu palabra, con el ejemplo de estos hermanos de la iglesia de Antioquía, yo quiero llevar a toda persona que se me cruce en mi trabajo, donde estudio, en mi vecindario, quiero llevar evidencia de la gracia de Dios. Quiero llevarles el Evangelio para que ellos conozcan a Cristo Jesús. Quiero ser fiel a la gran comisión que nos has dejado de ir y hacer discípulos. Utilízame, Señor, guíame, te lo ruego. Quiero ver ese gran número de personas que aceptaron al Señor, que escuchen mi voz, guiada por el Espíritu Santo, y que esos hombres y mujeres de paz, decididos a recibir a Cristo Jesús, sean salvos
y tengan la vida eterna. Y Señor, oro también por aquellos que rechazan tu palabra, para que en algún momento de sus vidas puedan reconciliarse contigo y ellos también ser salvos y tener vida eterna. Padre, gracias por esta oportunidad, porque estás refrescando mi mente, estás refrescando la función para la cual me has traído a esta iglesia, para servirte. Ahora decirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, lléname para el servicio, lléname para hablar, sin temor y sin preocupación, para que tu reino sea engrandecido donde yo esté. Y envíame si tengo que ir a otro lugar, envíame para ser de bendición en ese lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Amén. Gloria a nuestro Dios. Gloria a ti, Señor. Pueden tomar asiento. Hace un tiempo atrás había guiado a un evangelista de origen indio, de originalmente religión hindú, y vino acá a La Plata. Vino a dar una charla a la Universidad de La Plata, a las Ciencias Económicas. Un economista muy destacado en Estados Unidos, de origen indio, y durante toda una semana estuve con él, como traductor de él, no del indio, sino de inglés. No sé hablar indio. Y me acuerdo que en una oportunidad, después de comer en un restaurante, éramos 3 o 4 o 5, viene el mozo, le habla de Cristo, y el mozo medio como que, no sé, estaría pensando más en la propina que en Cristo, no sé. Pero el hecho está que le hizo hacer la oración de fe ahí en la mesa, y había gente esperando que lo sirvan. Pero él igual le dijo, mire que tengo que... No, quédese un momento que esto es más importante. Escuche la palabra y ore. En una oportunidad estábamos en una célula por la zona del cementerio, y la familia donde estábamos teniendo la célula, esto hace como 20 y pico de años atrás, los dueños de casa tenían un almacén, una roticería. Y bueno, siempre pactábamos un horario y un día para tener la célula y hablar acerca del Señor Jesús. Y estábamos ya orando y empezando la palabra, y tocan el timbre ahí de la casa donde estamos nosotros. ¿Quién será? Le dice, mire, no se preocupe porque ahora estamos en otro momento, le dice este mismo evangelista, ¿no? Indio, que lo habíamos llevado ahí. Dice, no, pero mire que el repartidor del fiambre venía a esta hora y lo tengo que atender porque necesito la mercadería. Usted se queda acá. Estamos hablando de la palabra de Dios y de acá nos sale. Escuche la palabra. Y lo tuvo que escuchar. Y me asombraba este hombre la reverencia que tenía cuando la palabra de Dios estaba siendo predicada. Tremendo, tremendo. ¿Y cuántas veces nosotros, aún estando en la iglesia, por ahí nos distraemos? Distraemos, ¿no? De lo que se está predicando, lo que se está haciendo. Así que Dios nos ayude y nos siga fortaleciendo para verdaderamente ser testigos de Jesucristo. Hermanos, rápidamente hay una función profética. La iglesia denuncia la injusticia imperante y proclama el juicio de Dios delante de todas las personas que demandan justicia. Muchas veces esto lo hacemos juntos, otras veces lo hacemos
por separado cuando hablamos con alguien. Y ahí nosotros tenemos que diagnosticar los problemas de la vida de la sociedad. Lo que estamos viviendo hoy, los adolescentes están viviendo hoy día, yo como adolescente no los viví, ni me acuerdo cómo era en esa época. Pero se está viviendo algo muy, muy diferente. La globalización está siendo curioso, la globalización está haciendo seres individualistas que requiere una atención, un diagnóstico especial. Pero miren, los instrumentos que nosotros tenemos para ese diagnóstico son extraordinarios y únicos. Nadie los tiene a menos que haya conocido a Cristo Jesús. ¿Y cuáles son nuestros instrumentos? Primero, la Biblia. Es a través de la Biblia que nosotros tenemos que entender lo que está pasando en nuestro alrededor y las circunstancias y situaciones que se está viviendo. La palabra de Dios, la Biblia, es el único tratado invalorable que tiene escritos acerca de la naturaleza humana como individuo y como sociedad, y encontramos los principios de vida, consejos, orientación, dirección y cómo imitar y cómo tomar como modelo a nuestro Señor Jesucristo. Estoy siendo breve en esto, no me voy a explayar mucho. Segundo, la Iglesia cuenta con la presencia y el poder del Espíritu Santo y la gracia transformadora de nuestro Dios. De esa manera nosotros encaramos a ver qué es lo que está pasando en nuestro alrededor. El diagnóstico de la Iglesia debe señalar el hecho de que el orden divino del universo ha sido violada por el pecado del hombre. Esto que estamos sufriendo como nación, como provincia, como barrio, es producto del pecado del hombre. Y esto lo tenemos que aclarar y anunciar. Y la Iglesia también denuncia los problemas que tiene la sociedad, que es a través del pecado y de no reconocer el pecado que se está viviendo en la situación en que estamos viviendo. Y llevar a estas personas a pedirle perdón a Dios. Pero atiendan esto, la Iglesia debe llamar al arrepentimiento a la sociedad, pero la Iglesia misma debe arrepentirse de muchas veces de haber sido un testigo indigno del Señor, por haberle fallado a Dios como Iglesia. Nos tenemos que arrepentir también de eso y pedirle perdón a nuestro Dios, y le pedimos perdón a nuestro Dios por todo acto que hayamos hecho que deshonró a su Iglesia y que lastimó a su Iglesia. Y por supuesto tiene la responsabilidad de anunciar las esperanzas, anunciar la esperanza, el mensaje de esperanza a través de la evangelización a una sociedad que necesita ser transformada por nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién tiene en su corazón el deseo, la esperanza de que hoy alguien reciba la palabra de Dios? Sí, es así. Nos llama la atención que la gente se pare y escuche. Es extraordinario. Yo una vez les conté, y por ahí, perdónenme si ya me escucharon, pero yo acostumbraba a pasar por una esquina donde siempre había una mujer con un nenito pidiendo dinero, y yo le daba dinero y un tratado, dinero y un tratado, dinero y un tratado. Una vez la dejé de ver. A las pocas semanas la volví a ver, yo iba al trabajo, la volví a ver, y cuando le voy a dar el folletito me dice, algo pasó acá en mi corazón por leer ese folleto. Se entregó a Cristo, seguro. Fíjense, es el Espíritu Santo hablando. Hermanos, una de las funciones que tiene la Iglesia, una función es ser una iglesia discipuladora. Fíjense, evangelizamos y después tenemos la función de de tener un ministerio, que de hecho lo tenemos, docente, formativo y discipulador de la Iglesia. Docente porque lo que hacemos es instruimos en la palabra de Dios, que es viva, damos conocimiento
de la palabra de Dios que es viva. También es formativo porque la persona y la sociedad como un todo necesitan desarrollar al máximo su potencial conforme a la voluntad de Dios. Ahí estamos transformando, estamos cambiando la manera de vivir, la manera de pensar, la manera de organizarse, la manera de manejar el dinero, la manera de educar a los hijos. Ahí me está formando la palabra de Dios. Y también permite la palabra de Dios predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y llevar personas al Señor. Quiero ahora por un momento tomar un pasaje del Evangelio según San Mateo en el capítulo 16. Es ese famoso pasaje donde Pedro hace una confesión de quién era nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos dice, antes de leer el versículo, que dice: el Señor llegó con los discípulos a Cesarea y el Señor Jesús le hace una pregunta a los discípulos que estaban ahí con él. El Señor Jesús quería saber qué decía la gente acerca de Jesús. Saben que hoy hay muchas opiniones acerca de Jesús en el ambiente donde nos movemos. Uno dice que fue un gran profeta, otro que fue un gran maestro, otro que es una mentira, que no creen lo que dicen. En fin, hay un montón de opiniones acerca de Jesús. Bueno, Jesús en su tiempo hizo la pregunta: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Se la hizo a los discípulos y ellos respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, otro que Jeremías o uno de los profetas, ahí personificado en Jesucristo. Entonces Jesús cambia la dirección de la pregunta y ahora les dice a ellos: ¿y quién dicen ustedes que yo soy? A los discípulos le dice. Y ustedes se acordarán que había dicho Pablo anterior, Pedro, me equivoqué de apóstol. Esto pasó con Pedro y los discípulos de Jesús. ¿Quién dicen ustedes que yo soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La tenía justa, afirmó Simón Pedro. Y en el versículo 17 dice, 16, 17, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré, ¿qué? Mi iglesia. ¿De quién es la iglesia? De Jesucristo. Él dice: sobre esta piedra, sobre esta declaración, edificaré mi iglesia. Y fijen esto: y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. ¿Quién es ella ahí? ¿A quién se refiere? A la iglesia. Digan con firmeza: a la iglesia. Las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra la iglesia de Cristo Jesús. No prevalecerán contra esta iglesia. Bueno, cuando Jesús dice mi iglesia, se refiere a una comunidad de creyentes que están ligados con Cristo Jesús por el pacto de fe que hemos hecho con Cristo, a través de su muerte y de su resurrección, su sangre derramada. Esa es la iglesia a la cual Jesús se refería en este pasaje. Y después dice el reino de la muerte. Las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. ¿Cuál es este reino de la muerte? Bueno, era el mundo de los muertos y se usa aquí como un símbolo del infierno y el reino de Satanás y sus demonios. Y Jesús utilizó este término para indicar que el pecado y el mal son cuestiones serias que no solo afectan la vida de este lado de la eternidad, sino que también afectan la vida venidera, la vida eterna después de la muerte, para aquellos que van a ir al infierno y quienes no. Pero sospecho que tradicionalmente alguno puede estar pensando que estas palabras interpretan el sentido de que la iglesia va a soportar los ataques que vienen del mal. ¿Lo ven así?
como que ahí está el reino de las tinieblas soportando todo ataque que viene, que la iglesia de Jesucristo va a soportar todo ataque que viene del mal. El mal atacando a la iglesia. ¿Lo han visto así como interpretación alguna vez? Si han tenido alguna oportunidad de ver esto. Pero lo que Jesús está diciendo aquí es exactamente lo contrario. Lo que Jesús está diciendo, que las puertas del reino de las tinieblas no van a poder resistir, no van a poder prevalecer, no van a tener ninguna victoria, ni tienen fuerza para resistir ni vencer, tampoco defender el ataque de la iglesia contra las puertas del enemigo, del reino de Satanás. ¿Se entiende esto? No resisten. Por eso hoy día hay personas que se convierten, porque Satanás no puede resistir a esa persona que fue esa persona no va a resistir la palabra del Evangelio que está sin conocer a Dios, porque la iglesia tiene poder sobre las puertas de Satanás. Y ese ataque lo podemos hacer en contra de Satanás cuando la iglesia está bien plantada en Cristo Jesús. Confesando, ¿cómo son esos ataques? Confesando que Jesús es el Mesías, confesando que Jesucristo es el Señor, confesándole a alguien que Jesucristo lo ama y murió por él. Ahí estamos golpeando y atravesando las puertas de Satanás, las puertas del infierno, para que esas personas conozcan y crean en Cristo Jesús de Nazaret. Hermanos, Dios nunca perdió una batalla. Amén a eso. Amén. Nunca perdió una batalla. Dios nunca retrocedió, nunca cambió sus planes y nunca dejó de amarnos a cada uno de nosotros. Ese es el Dios que tenemos. Hermano, ayúdenme, por favor. Ayúdenme. No me dejen solo. No los estoy retando, los estoy sacudiendo un poco. Es así. Y es importante lo que estoy diciendo. Porque muchas veces cuando vamos a hablarle al Señor de Jesús, y discúlpeme, ¿podría entretenerlo un segundito de que? Yo me acuerdo que una vez había un matrimonio, no sé si te acordás, en un murito acá, sentados, hablando, muy entretenidos ellos, muy enamorados. Yo, le vamos a cortar el momento que están teniendo con mi señora. Pero terminamos hablándole a ese matrimonio de Dios hace poco, en una de las salidas que hice, orando por ellos, dejándole las tarjetitas que llevamos y demás. Y Dios nos sorprende y te muestra cosas de las personas que por ahí uno no sabía. La iglesia cumple una función regeneradora. La iglesia de Cristo desempeña una función terapéutica en la sociedad. Esto quiere decir que la iglesia debe contribuir a cambiar las condiciones de vida de las personas mediante un servicio abnegado, un servicio de entrega, de cumplir con las cosas que Dios nos está pidiendo. ¿Saben que la manera mejor de descubrir un don, saben cuál es? De descubrir los dones que tenemos. Sirviendo, haciendo alguna tarea para el Señor, repartiendo folletos, lavando el baño, limpiando acá, llevando a alguien, acompañando a alguien a la iglesia, sirviendo. Y en los distintos servicios que vamos haciendo, Dios nos va mostrando cuál es el don que Él nos ha dado. Y es la mejor manera de descubrirlo. Nosotros podemos tener mucha teoría, mucha explicación de qué es cada uno de los dones, pero lo lindo y extraordinario es que podamos descubrir, que el Espíritu Santo nos revele ese don que tenemos. Así que hay una obra regeneradora, y Santiago 1:27 dice: la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas
en sus aflicciones. Saben que las viudas y los huérfanos, si en esta época sufrían, en la época de Jesús era peor todavía. No tenían los recursos que hoy tienen. Y había que salir como iglesia, ir a trabajar y ayudar a ellos y conservarse limpio de la corrupción de este mundo. Vivir en pureza y vivir en santidad. Esas son las cosas que como iglesia sanadora tenemos que cumplir, porque si la iglesia no está sana, no podemos ir a salir a sanar a otros, porque nosotros necesitamos santidad. Y está la función de la iglesia de adorar a Dios. La iglesia es una comunidad que alaba y adora a su Dios, como hicimos esta mañana, tan lindo, cuánto nos acerca a los brazos de Dios poder alabarlo y cantarle a Él. Un pueblo que ministra a Dios por medio de la música, por medio del canto, ahí lo adoramos, sirviendo, ahí adoramos a nuestro Dios, trayendo las ofrendas al altar, agradecidos por la provisión diaria. Cuando vinimos a este cofre a dejar nuestro diezmo y nuestra ofrenda, es un acto de adoración a Dios y ahí estamos aprendiendo de corazón a obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque el dinero para nosotros es muy importante y nos es difícil ceder lo que nos gusta y lo que es importante. Y ahí Dios nos ayuda a obedecerlo a Él y aprendemos a través de los diezmos y las ofrendas. Primera Tesalonicenses 1:9, ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron, hospitalidad, y de cómo se convirtieron a Dios dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Y esperar del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó y nos libra del castigo venidero. Y ahí, hermanos, quería llevarlos nuevamente a la iglesia de Antioquía por un instante y que nos sea de inspiración para nosotros como iglesia. Tal vez esto sea repetitivo, pero es lo que extraemos de la experiencia de la iglesia de Antioquía. Era una iglesia con un corazón muy evangelístico, muy evangelístico. La iglesia fue fundada por aquellos que se habían esparcido como resultado de la persecución en Jerusalén, como les había dicho, pero ellos no fueron como refugiados a estos países, a estas ciudades, ni lamentaron su condición en la cual habían llegado, porque uno, no sé, piensa y dice, bueno, lo primero que tengo que hacer es poner a los chicos en la escuela, tengo que buscar trabajo, tengo que organizar mi casa, alquilar un no sé qué tantas cosas. Estas personas parece que fueron directamente a evangelizar, aprovechando la ocasión para compartir el evangelio del reino. Qué bueno que es esto. Ser conscientes y proactivos en no perder ninguna oportunidad de presentar el evangelio. Y la clave del crecimiento de una iglesia, ¿dónde está? En la evangelización. Es ahí. Y debemos darle prioridad a esa gran comisión que el Señor nos dio. Entonces, ¿qué vimos? Que la iglesia tiene un corazón evangelístico y también que tenían un corazón generoso. Generosidad. Hoy lo vimos en 1 Corintios cuando leímos acerca de dar. La iglesia esta de Antioquía demostró una generosidad a las necesidades de otros. ¿Cómo se revela esta necesidad? Nosotros la vemos todos los días alrededor nuestro. En Hechos 11:27 que leímos, por aquel tiempo unos profetas viajaron a Jerusalén, Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo, lo cual sucedió durante el reinado de Claudio. De ahí sacamos que fue más o menos en el año 46 o 50 después de Cristo. Ahora, la iglesia pudo haber dicho, bueno, qué sé yo, están lejos, que se arreglen, o por ahí este profeta está diciendo cualquier cosa. No, dice, entonces, al escuchar esta palabra,
decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada uno, de cada cual, enviara ¿qué? Ayuda a los hermanos que vivían en Judea, que iban a pasar por este proceso tan difícil, este desierto de cuando hay hambre y no tener qué comer. Ahí ellos enseguida se pusieron en acción. Ustedes saben que tenemos a nuestra hermana María Imaca, que estuvo enferma estos días, ahí estuvo en cama, justo el día de su graduación. Y necesitamos apoyarla económicamente, necesitamos apoyarla. Mañana está saliendo para Ucrania, para ir a ayudar con los exiliados, los que están enfermos, los que están niños que quedan solos. Ahí va a ir durante toda una semana a ayudar y a tratar de, como siempre sabemos que hace, de hablarle de Jesucristo a estas personas en Ucrania. Hay una necesidad y se está cumpliendo y la estamos cumpliendo como iglesia a través de ella, por eso no dejamos de ayudarla económicamente ahora en lo que podemos. Y el versículo 30 dice, así lo hicieron mandando su ofrenda a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. Deseamos ser una iglesia que crece y debemos cultivar ese espíritu de generosidad en todos los aspectos que podamos ser generosos. En el dinero, en el tiempo, la energía, las oportunidades que tenemos, ser de influencia. Qué bueno sería que salgan de ustedes influencers, influenciadores, sería en castellano, a través de Internet. Tanto tiempo pasan en Internet. Yo no paso tiempo en Internet porque no soy de la generación internedora. No lo soy. Sé un montón, hago un montón de cosas, pero no tengo tampoco tiempo para... Pero sí mando mensajes. Tengo un grupo ahí que estoy ministrando a través de la palabra del Señor. Y usar todos los recursos. Piensen que hay oportunidades que por ahí hoy no han descubierto, por las cuales pueden llevar la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios acerca de la generosidad en Lucas 6:38? Den y se les dará. Qué difícil que es entender esto, ¿no? ¿Cómo? Estoy dando y voy a recibir. Y sí. Porque Dios no trabaja como trabaja el hombre, no piensa como piensa el hombre, no actúa como actúa el hombre. Damos y Él nos dará y se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. O sea que no va a haber, no va a escatimar nada Dios en devolvernos. Acá por ahí no se entiende el hecho del regazo, echará en el regazo una medida llena. No sabemos de qué está hablando. ¿Y saben de lo que está hablando esta palabra? Lo que pasa es que en esa época se llevaba como una riñonera, digamos, o un morral, llevaban los hombres en el camino y ahí llevaban como es el trigo que necesitaban, lo llevaban ahí y vieron cuando uno quiere poner más y quiere poner más, lo va sacudiendo y cada vez entra más y cada vez entra más. Bueno, esa es la medida que Dios le va a dar a aquel que da, a aquel que es generoso. Dios permite al dador de corazón recibir sin límites y lo bendice grandemente. ¿Y qué es lo otro que aprendemos de la iglesia de Antioquía? Que era una iglesia enfocada ¿en qué? En la oración. Una iglesia enfocada en orar, clamando a Dios. Ahora estamos orando por Zoom, por Internet. Se nos pegó y todavía tenemos de cuando estaba la pandemia, pero ya no está. Y después de diciembre vamos a empezar a reunirnos
presencialmente para estar orando y veremos cómo hacemos con los hermanos que viven lejos, que por algún motivo no pueden llegar. Pero esta era una iglesia que oraba. Hechos 13:1 dice, en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros, profetas y maestros, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ayunaban y participaban en el culto del Señor, el Espíritu Santo dijo, apártenme ahora Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar e imponerles manos, los despidieron. O sea que era una iglesia que realmente clamaba a Dios, oraba para poder cumplir con la misión que Dios le había dado a ellos y en este caso enviar a quienes Dios había llamado para una tarea específica, a Bernabé y a Saulo. Antioquía era una iglesia de una gran visión porque asumieron esa tarea misionaria de llevar el Evangelio a todas las naciones. Ellos lograron llegar con el Evangelio a toda la zona del Mediterráneo y muy buena parte del Imperio Romano. Fueron ellos los que mandaron personas para que esos lugares sean evangelizados. Y el apóstol Pablo, en sus 3 viajes que hace, salió precisamente de Antioquía. Volvía a ir y ahí volvía a salir. Y tenían una gran visión de alcanzar a las naciones. Era una gran visión la que tenían en cuanto a la obra misionera. Y también era una iglesia en la ciudad de Antioquía que tenía grandes líderes, hombres consagrados a la obra del Señor. Fíjense, ahí habla de Bernabé. Bernabé significa hijo de consolación. ¿Quién se quiere poner ese nombre para ser un hijo o una hija de consolación? Él era judío de Chipre, que por sus virtudes y su ministerio llegó a ser un líder destacado en la iglesia de Jerusalén. Era un hombre bueno, dice la palabra de Dios que leímos, un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y cuando él llegó y vio toda la gracia que había sido derramada en ese lugar, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles en el Señor. Cuando uno está pasando pruebas, por ahí todo va bien, pero en algún momento se complica, ¿verdad? Ellos habían sido exiliados, pero ahí lo importante es permanecer fiel en el Señor, pase lo que pase. Era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo. Y quiero animarte a que busques eso. Busques la llenura del Espíritu Santo como mujer y varón, que busques ser un hombre de fe para no tenerle miedo a nada de lo que se nos presente y poder ser testigo de Jesucristo. Otro hombre líder del lugar era Saulo de Tarso, que en judío era Pedro de Tarso, en el nombre judío. Y como sabemos fue educado como rabino, que junto a Bernabé cumplió ¿qué ministerio? El ministerio de la enseñanza de la palabra de Dios. Reafirmó a la... Sí, Pablo, sí, dije Pedro. ¿Cómo me tienen? Pablo de Tarso. Y estuvo educando con Bernabé a esta iglesia nueva que había nacido. Todo un año. Por eso, hermanos, no desechemos la enseñanza de la palabra porque nos va a traer firmeza en nuestra fe y en nuestras convicciones. Y no vamos a dudar nada de lo que la palabra nos dice y frente a lo que escuchemos lo evaluamos de acuerdo a la palabra. Una pregunta que muchos nos hacemos y la repetimos con mi señora o solos o con alguno, ¿qué haría Jesús en esta situación? ¿Qué haría Jesús en una oportunidad como la que estamos teniendo hoy? Y si no leo la palabra, no voy a saber qué haría Jesús. Necesito conocer la palabra para saber qué es lo que hacía Jesús y qué es lo que enseñaban
los apóstoles. Y había otros profetas y maestros. Simón, llamado Níger, posiblemente un hombre de color, tenía un nombre judío y romano. Níger era un nombre romano, era de descendencia africana, posiblemente negro de color, pero estaba ahí y era un hombre de influencia, tenía conexiones aristocráticas y algún conocimiento de la corte, y eran los estrategas que llevaban la palabra al Imperio Romano para que se conviertan al Señor Jesucristo. Y por último, hay otras cosas que podemos decir como ejemplo de esta iglesia. Era una iglesia que respetaba y amaba a los hombres y mujeres que ejercían autoridad espiritual sobre ese rebaño en esa iglesia. ¿Qué tan importante es esto para vivir en el orden que Dios ha establecido, en el orden espiritual que Dios ha establecido? Así que, hermano, hermana, tomémonos tiempo para reflexionar. Lean la historia de esta iglesia en sus casas, en el capítulo 11 de Hechos, y reflexionen sobre esto, para poder ser una iglesia que trasciende en el medio donde está y va más allá de los límites que uno se puede imaginar. Dios puede hacer grandes cosas y nos puede asombrar. Ponete de pie, por favor. Cerrá tus ojos. Preséntate delante del Señor ahí. No me cabe duda que sos una familia, o integrás una familia, conociendo a Dios, y Dios está esperando para que le sirvas a Él. Para que toda necesidad que hay, que uno detecta, que Dios nos muestra, podamos salir a suplir esa necesidad, ayudar. Y que haya muchos hombres y mujeres que se entreguen. Estas fueron familias como la tuya y la mía. Ahí seguramente había carpinteros, había albañiles, había artesanos que fueron a Antioquía, maestros con distintas necesidades y condiciones económicas, familias comunes como la tuya y la mía, y detectaron ahí una oportunidad, una ocasión extraordinaria para hablar acerca de Cristo. Y el desafío es que te sumes a esta tarea. Si no lo has hecho aún, que te sumes a esta tarea, que no tengas temor de ninguna índole, porque es el Espíritu Santo que va a estar hablando a través tuyo. Algunos te rechazarán, algunos no aceptarán el folleto que llevemos, pero ¿qué de aquellos que reciban la palabra que les llevamos? Si no estamos ahí, no los vamos a encontrar. Hay un dicho que me gusta mucho que dice: no dejes que alguien muera si está en tus manos sin pedirlo. No permitas esa muerte. Por eso, Espíritu Santo, llénanos en esta hora. Pone tus manos hacia adelante ahí, diciéndole al Señor con tu cuerpo: Señor, quiero recibir ahora un renuevo de la unción del Espíritu Santo sobre mi vida.
Dice la palabra de Dios que Dios no le niega. Al que le pide la llenura del Espíritu Santo, Dios no se la niega. Decile al Espíritu Santo, lléname, Espíritu Santo, lléname. Quiero ir a predicar esta tarde y durante la semana en el lugar donde vivo, donde estoy. Quiero ir contigo, Espíritu Santo, consciente de que me estás llamando a una tarea que me corresponde hacer. Un día alguien se acercó a tu vida y te habló del Señor, seguro. Alguien se acercó y te dijo, mirá, tengo un mensaje para darte, tengo algo que decirte. ¿Lo querés escuchar? Yo una vez tuve esa persona que se me acercó y me dijo, vení a la iglesia, vení, date una oportunidad. Y recibí a Cristo en mi corazón al estar acá. Señor, unge a tu pueblo para que podamos ser testigos fieles de nuestro Señor Jesucristo. Derrama ese manto de bendición sobre tu iglesia. Derrama ese manto profético de darnos cuenta del tiempo, el lugar, las circunstancias, para discernir lo que está sucediendo. Y poder cubrir necesidades que solo las queremos hacer utilizando tu palabra, utilizando la dirección del Espíritu Santo. Ahí queremos estar. Decile al Señor, declarale ese deseo, si es el deseo que tenés de que Él te use para que muchos lleguen a conocerlo. Y pedirle al Señor que te dé fuerza para ser un hombre o una mujer de oración, tanto en el hogar individual o como familia, como también con la congregación, para sostener esta obra maravillosa en la cual nuestro Dios nos ha colocado. Perdona nuestras faltas, Señor. Perdona mis faltas. Perdona, Señor, si en algún momento no hemos sido una iglesia que testificó de nuestro Señor Jesucristo dignamente. En lo que nos hayamos equivocado como iglesia, te pedimos perdón. Te pido perdón, Señor. Y bendigo cada familia aquí representada, cada familia presente. Que tu gracia, tu paz y tu misericordia, Señor, descienda sobre cada familia aquí presente y aquellos que nos están viendo por internet sean grandemente bendecidos por nuestro Dios. Y que la paz, la gracia, la misericordia de nuestro Dios la podamos disfrutar y estar conscientes de esa presencia divina en nuestras vidas que no nos abandona y que tanto bien nos hace. Que tanto bien nos hace. Gracias, Padre, por esta reflexión. Gracias por esta tu palabra. Espíritu Santo, anímanos a leer la palabra de nuestro Dios, tu palabra, y te rogamos que esa palabra nos sea revelada más allá de la letra leída. La entendemos intelectualmente, pero te rogamos que haya una revelación sobrenatural de lo que hemos leído, Padre, para que podamos entender ese sentido espiritual, esa movilización interna que querés hacer a través de tu palabra, para que nosotros podamos ser bendecidos y edificados. Llévate, Padre, de este lugar de nosotros toda tristeza, toda preocupación, toda angustia. Llévatela, Señor, ahora, en el nombre de Jesús. Fortalece el brazo cansado, fortalece el que está desalentado ahora. Fortalécenos, Señor Jesús. Llénanos con esa presencia divina, poderosa del Espíritu Santo,
que nos hace seguir adelante con esperanza, con vigor y con decisión de saber que el tiempo que viene es mejor al tiempo que ha pasado, porque Cristo camina con nosotros. Gracias, Padre, te bendecimos, Dios, de corazón, y de corazón te agradecemos por este día, por esta palabra y por esta nueva oportunidad de adorarte como un Dios poderoso y grande que sos. Sos el Dios cósmico de este universo en el que estamos, pero a la vez sos un Dios maravilloso que está en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo, de ese Dios creador y grande, lo cual nos maravilla de ser receptivos, ser receptores, ser los que tenemos ese Espíritu en nosotros, poderoso de Dios, para seguir adelante con fe. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Sí, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias. Alabado sea tu nombre, Dios.